Mi novia usó nuestro viaje todo pagado con su exnovio. Cuando volvió a casa, yo había vendido todas sus cosas. Me llamo Kendrick, tengo 29 años, y hasta hace muy poco creía que estaba a punto de comprometerme con la mujer con la que había planeado mi vida. Ella se llama Larisa, también tiene 29 años. Llevábamos poco más de 3 años de relación. No fue una relación impulsiva ni breve, fue una relación construida con tiempo, con rutinas, con planes a mediano y largo plazo. No éramos una pareja perfecta, pero sí estable. Teníamos discusiones, como cualquiera, principalmente por trabajo o por dinero, pero siempre lográbamos resolverlas. Nunca hubo infidelidades confirmadas, ni separaciones largas, ni rupturas dramáticas. Por eso, cuando pienso en todo lo que ocurrió después, lo que más me cuesta aceptar es que jamás sospeché que algo así pudiera pasar. Durante meses estuve ahorrando dinero en silencio. No se lo conté a nadie. Ni a amigos, ni a familiares, ni a ella. Ajusté mis gastos de forma consciente, dejé de salir tanto, cancelé suscripciones, evité compras innecesarias. Tomé turnos extra en el trabajo siempre que pude, incluso cuando estaba cansado. Todo tenía un objetivo muy claro. Quería llevarla de viaje. Punta Cana había sido, desde que la conocí, uno de los sueños más grandes de Larisa. Lo mencionaba con frecuencia, a veces en broma y a veces en serio. Decía que era un lugar paradisíaco, que ahí la gente podía olvidarse de los problemas, sentirse especial aunque fuera por unos días. Yo siempre le decía que algún día iríamos, aunque en ese momento no tenía los recursos para hacerlo realidad. Cuando por fin reuní el dinero suficiente, empecé a planear todo con cuidado casi obsesivo. Busqué vuelos durante semanas hasta encontrar un horario cómodo. Elegí vuelos redondos para evitar estrés adicional. Reservé un hotel todo incluido con buenas referencias, no el más caro, pero sí uno que ofreciera tranquilidad, buena atención y una experiencia completa. Para mí, ese viaje no era solo vacaciones. Era el escenario donde pensaba proponerle matrimonio. El anillo lo compré semanas antes. Fui solo. Me tomé mi tiempo. Pregunté, comparé, dudé. No quería algo exagerado ni ostentoso, pero sí algo elegante, algo que sintiera que la representaba. Cuando finalmente lo elegí, sentí una certeza que no había sentido antes. Ese anillo simbolizaba una decisión firme. Lo escondí cuidadosamente en mi maleta, dentro de una caja pequeña, envuelta entre ropa. Me aseguré de que no fuera fácil de encontrar. Cada vez que pensaba en el momento de la propuesta, sentía nervios, pero también una calma extraña, como si todo estuviera encajando. Nunca sospeché nada raro en Larisa. Si había señales, no las vi o no quise interpretarlas como tales. La noche previa al viaje decidimos quedarnos en mi departamento. El aeropuerto quedaba mucho más cerca desde ahí y queríamos evitar cualquier contratiempo. Aunque no vivíamos juntos oficialmente, pasábamos la mayor parte del tiempo entre mi casa y la suya. Teníamos ropa en ambos lugares, llaves, rutinas compartidas. Esa noche ella estaba especialmente emocionada. Revisaba su maleta una y otra vez, hablaba del clima, de la ropa que iba a usar, de las fotos que quería tomarse, de la comida del hotel. Hablaba rápido, con entusiasmo. Yo la escuchaba y pensaba que todo el esfuerzo había valido la pena. Terminamos de empacar ya entrada la madrugada. Estábamos cansados, pero felices. El vuelo salía a las 7 de la mañana, así que teníamos que despertarnos temprano. Puse mi alarma con suficiente anticipación y se lo dije claramente, si por alguna razón no despertaba, necesitaba que ella me despertara. Ella me respondió sin dudar, diciendo que estaría pendiente, que no había problema. Nos acostamos poco después. Recuerdo haber pensado, antes de dormir, que al día siguiente mi vida cambiaría para siempre. No sentí miedo, ni dudas. Solo emoción. Dormí profundamente. Cuando desperté, algo no se sentía bien. Había demasiada luz entrando por la ventana. Tomé el teléfono de la mesa de noche sin pensar demasiado, todavía medio dormido. En cuanto vi la hora, sentí un vacío en el estómago. Eran las 10:03 de la mañana.
Mi primera reacción fue revisar la alarma. Pensé que había fallado. Pero no. La alarma estaba apagada. No recordaba haberla apagado. Me levanté de inmediato, con el corazón acelerado. Empecé a llamar a Larisa por su nombre mientras caminaba por el departamento. No respondió. Fui al baño, luego a la cocina, luego a la sala. No estaba en ningún lado. El departamento estaba en silencio. Un silencio extraño, incómodo. Entonces empecé a notar detalles que me helaron la sangre. Su maleta no estaba donde la habíamos dejado la noche anterior. Tampoco su bolso. Sus zapatos no estaban en la entrada. Corrí de regreso al dormitorio y miré la mesa donde habíamos colocado los documentos del viaje antes de dormir. Los boletos de avión no estaban. En ese momento, mi mente empezó a irse a lugares oscuros. Pensé que quizá había despertado, visto que no reaccionaba a la alarma y decidió irse sola al aeropuerto para no perder el vuelo. Pero algo no encajaba. No había ningún mensaje. Ninguna llamada perdida. Ninguna nota. Tomé el teléfono y la llamé. No contestó. Volví a llamar. Directo al buzón. Me quedé de pie en medio del departamento, con el teléfono en la mano, tratando de entender qué estaba pasando, con una sensación creciente de angustia. Por primera vez desde que desperté, pensé seriamente que algo muy grave había ocurrido. Y en ese momento, mi mente empezó a prepararse para lo peor. No recuerdo haber pensado con claridad después de darme cuenta de que Larisa no estaba en el departamento. Todo lo que hice a partir de ese momento fue impulsado por el pánico. El reloj seguía avanzando y cada minuto que pasaba hacía más real la posibilidad de que el vuelo se hubiera ido sin mí. Tomé mis llaves, el teléfono y salí casi corriendo hacia el auto. Mientras manejaba al aeropuerto, intentaba llamarla una y otra vez. Llamadas que no eran contestadas. Mensajes que quedaban en enviados sin respuesta. Mi mente intentaba encontrar explicaciones racionales, pero ninguna terminaba de convencerme. Los vuelos eran muy caros. Había invertido prácticamente todos mis ahorros en ese viaje. No podía aceptar la idea de que algo tan simple como no despertar a tiempo hubiera arruinado todo. Tampoco podía aceptar que ella se hubiera ido sin mí sin decir una sola palabra. Cuando llegué al aeropuerto, el caos interno que sentía contrastaba con la normalidad del lugar. Personas caminando tranquilas, familias formadas en filas, empleados cumpliendo con su trabajo como cualquier otro día. Para mí, el mundo se estaba cayendo a pedazos, pero para todos los demás era una mañana cualquiera. Me acerqué al mostrador de la aerolínea y expliqué la situación como pude. Mi voz temblaba. El empleado revisó en su sistema durante unos segundos que se me hicieron eternos. Finalmente levantó la vista y me dijo que el vuelo había salido hacía casi 4 horas. Le pregunté por Larisa. Le pregunté si ella había abordado. El empleado volvió a revisar y confirmó que sí, que su pase había sido escaneado sin inconvenientes. Salí de ahí con una sensación de vacío absoluto. Me senté en una de las bancas del aeropuerto y volví a intentar llamarla. Nada. No entendía qué estaba pasando. Mi mente empezó a construir una conclusión que me resultaba dolorosa pero, en ese momento, parecía la única posible, ella se había ido sin mí. Pensar eso me hacía sentir humillado. Abandonado. Me preguntaba qué había hecho mal, en qué momento había dejado de importarle. Intenté recordar la noche anterior, buscar señales, gestos extraños, silencios incómodos. Pero no encontraba nada. Ella había actuado como siempre. Cariñosa. Entusiasmada. Normal. Pasaron las horas. Regresé a mi departamento sin rumbo claro. Me sentía agotado, pero no podía dormir. A cada rato miraba el teléfono esperando una llamada o un mensaje que nunca llegaba. La incertidumbre era peor que cualquier explicación dolorosa. A las 3 de la tarde, finalmente, mi teléfono sonó. Era Larisa. Contesté casi de inmediato, sin pensar, con una mezcla de alivio y rabia. Larisa, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Pregunté con la voz alterada.
Del otro lado de la línea no escuché disculpas ni preocupación. Su tono era ligero, casi burlón. Acabamos de aterrizar en Punta Cana, dijo. De hecho, estamos haciendo check-in en el hotel. Sentí como si alguien me hubiera quitado el aire de los pulmones. ¿Cómo que estamos? Pregunté. ¿Qué está pasando? ¿Con quién te fuiste? Hubo una pequeña pausa, pero no sonó nerviosa. Al contrario, parecía tranquila. Ay, amor, no sabía cómo decírtelo, respondió. Pero la verdad es que no me siento feliz contigo. Así que terminamos. Estoy con quien siempre debí estar. Esta llamada solo fue por cortesía. Olvídate de mí. Adiós. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, esperando que volviera a sonar, esperando que dijera que todo era una broma de mal gusto. Pero no pasó nada. El silencio volvió a instalarse, esta vez más pesado. No entendía nada. Mi cabeza no podía procesar lo que acababa de escuchar. Todo había ocurrido demasiado rápido. En cuestión de segundos, mi relación, mis planes y mis ahorros habían desaparecido. Minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp de Larisa. Abrí la conversación. Era una foto. En la imagen aparecía ella, sonriendo, abrazada a un hombre que reconocí de inmediato. Era Hugo, su exnovio. El mismo del que, según ella, ya no quedaba nada. El mismo al que decía haber superado hacía años. Estaban en lo que claramente era el hotel. Pulseras de todo incluido en las muñecas. Sonrientes. Relajados. Sentí un dolor físico en el pecho. Una presión difícil de describir. Mi corazón no entendía lo que estaba viendo. Mi mente intentaba negar la realidad, pero la evidencia estaba frente a mí. No lloré de inmediato. Me quedé inmóvil, mirando la foto una y otra vez, como si al hacerlo pudiera cambiar algo. Como si hubiera una explicación lógica que aún no veía. Lo primero que intenté fue llamar al hotel. Pensé que tal vez podía cancelar la reserva, recuperar algo del dinero, hacer que todo esto doliera un poco menos. Expliqué la situación al personal, aunque omití los detalles personales. Me dijeron que no era posible cancelar las noches restantes porque el check-in ya había sido realizado. Era demasiado tarde. Colgué el teléfono y sentí una mezcla de rabia, vergüenza y frustración. Me sentí como un completo idiota. No solo había sido engañado emocionalmente, sino también económicamente. Había pagado un viaje para que mi novia se fuera con otro hombre. Me senté en el suelo del departamento. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado la noche anterior, excepto por su ausencia. En medio de ese silencio, vi mi maleta abierta. Entonces lo vi. El anillo. Lo saqué lentamente de donde lo había escondido. Lo sostuve en la mano durante varios minutos. Todo lo que ese objeto representaba ahora parecía ridículo. Promesas que nunca se harían. Palabras que nunca se dirían. Ahí fue cuando rompí en llanto. Lloré como no lo había hecho en años. No solo por Larisa, sino por todo lo que había construido en mi cabeza. Por el futuro que había imaginado. Por la confianza que había depositado sin reservas. Mientras lloraba, una idea empezó a formarse en mi mente. Al principio fue solo un pensamiento vago, casi automático. Lo venderé, pensé. Al menos recuperaré algo de mi dinero. Miré el anillo de nuevo, todavía con lágrimas en los ojos. Y mientras lo sostenía, esa idea empezó a transformarse en algo más concreto. Fue en ese momento cuando se me ocurrió algo que cambiaría todo. Yo tenía llaves de su casa. No era algo raro. Nos las habíamos dado mutuamente tiempo atrás, cuando la relación empezó a volverse más seria. Nunca pensé que ese detalle tendría algún tipo de importancia, pero en ese instante apareció en mi mente con una claridad inquietante. Al principio, lo que sentí fue rabia. Una rabia intensa, casi física. Pensé en ir a su casa y destruir todo lo que encontrara. Tirar muebles, romper platos, vaciar cajones, dejar el lugar irreconocible.
Mi mente se llenó de imágenes impulsivas, alimentadas por la humillación y el dolor. Pero me detuve. No porque fuera moralmente superior, sino porque entendí que eso no me devolvería nada. No recuperaría el dinero, no aliviaría el vacío, y probablemente me metería en problemas legales innecesarios. Respiré hondo varias veces, tratando de pensar con frialdad. Entonces, mientras sostenía todavía el anillo en la mano, se me ocurrió algo distinto. Algo más práctico. Algo que, por primera vez desde la mañana, me devolvió una mínima sensación de control. Decidí ir a su casa. Tomé las llaves, guardé el anillo nuevamente y conduje hasta allá. El trayecto fue silencioso. No puse música. No llamé a nadie. Necesitaba pensar con claridad. Cuando llegué, estacioné frente a la casa y me quedé unos segundos dentro del auto antes de bajar. Abrí la puerta sin dificultad. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Su aroma todavía flotaba en el aire. Había tazas en el fregadero, ropa doblada sobre una silla, fotos enmarcadas en las repisas. Era la casa de alguien que planeaba regresar. Caminé por cada habitación observando los objetos, no con nostalgia, sino con una distancia extraña. No sentía tristeza en ese momento, solo una determinación fría. Entonces comencé. Empecé a sacar cosas al garaje. Primero ropa. Luego zapatos. Después platos, utensilios de cocina, pequeños electrodomésticos. Sillas, mesas auxiliares, adornos. Todo lo que podía mover, lo movía. Al principio lo hacía con fuerza, casi con brusquedad, pero poco a poco el proceso se volvió mecánico. No estaba destruyendo nada. Estaba organizando. Acomodé todo de forma visible en el garaje. Separé lo que estaba en buen estado, lo que era nuevo, lo que podía venderse fácilmente. Cuando terminé de sacar una buena parte, abrí completamente el portón del garaje. Salí un momento, regresé con un cartón grande y un marcador. Escribí con letras claras, venta de garaje. Colgué el cartel de forma visible. La primera persona en acercarse fue una vecina que reconocí. Me preguntó si todo estaba bien, si Larisa se encontraba bien. Respiré hondo y respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. Le dije que Larisa y yo nos casaríamos pronto y que nos mudaríamos de ciudad. Que ella me había pedido ayuda para vender algunas cosas porque en ese momento estaba fuera, eligiendo decoración para el nuevo lugar. La vecina sonrió, me felicitó y me dijo que Larisa siempre había sido muy amable. Compró un par de cosas para apoyar. Otras personas comenzaron a acercarse poco a poco. Algunos eran vecinos, otros simplemente pasaban por ahí. Todos preguntaban por Larisa. Yo repetía la misma historia, sin variar los detalles. Nadie dudó. Me conocían. Sabían que yo era su pareja. Me felicitaban, me deseaban suerte, me decían que era bonito ver a una pareja avanzar. Cada felicitación me resultaba extraña, casi irónica, pero no sentía culpa. Larisa había tomado decisiones sin pensar en mí. Yo solo estaba equilibrando las consecuencias. Así pasaron los días. Dormí en su casa durante 3 noches. Cada mañana me despertaba temprano, abría el garaje y continuaba vendiendo. El proceso se volvió rutinario. Ya no lo hacía con rabia, sino con eficiencia. Anotaba mentalmente lo que se vendía, organizaba el espacio para que todo se viera accesible. Vendí casi todo. Ropa, platos, muebles, decoración, electrodomésticos pequeños. Incluso cosas con valor sentimental que ella había mencionado alguna vez, pero que ahora no significaban nada para mí. La gente compraba sin cuestionar. Algunos negociaban precios, otros pagaban lo que pedía sin problema. Al final, lo único que quedó fueron algunos vestidos que no se vendieron, maquillaje usado, un sillón grande y el colchón donde ella dormía. Todo lo demás había desaparecido. Cuando hice cuentas, me di cuenta de que había recuperado una gran parte del dinero que había gastado en el viaje. No todo, pero sí lo suficiente como para sentir que, al menos en ese aspecto, las cosas estaban equilibradas. Decidí que estaba bien así. Regresé a mi casa.
Cambié la cerradura ese mismo día. No quería ninguna sorpresa. No quería verla entrar como si nada, ni escuchar explicaciones tardías. Todo lo que tenía que hacerse, ya estaba hecho. Sabía que yo había pagado 5 noches en el hotel. Sabía que pronto volvería. Y por primera vez desde que todo comenzó, no sentía ansiedad. Sentía una calma extraña, incluso una satisfacción silenciosa. No me moví de casa los días siguientes. No llamé a nadie. No publiqué nada. Solo esperé. Parte de mí tenía curiosidad por su reacción. No por venganza directa, sino por cierre. Quería ver cómo enfrentaría las consecuencias de sus decisiones. No planeaba confrontarla de inmediato. Simplemente quería escucharla. El día que sabía que regresaría, mi teléfono estuvo quieto durante horas. Hasta que, finalmente, empezó a vibrar. Era Larisa. Respiré hondo antes de contestar. No fue una respiración teatral ni calculada, fue un reflejo. Sentía el corazón acelerado, pero también una calma extraña, como si todo lo que podía romperse ya se hubiera roto. Hola, Larisa, dije. ¿Qué tal el viaje? Hubo un segundo de silencio, y luego su voz explotó al otro lado de la línea. Gritaba. No estaba alterada de forma contenida, estaba completamente fuera de control. ¿Qué mierda te pasa? Gritó. ¿Qué hiciste, idiota? ¿Estás enfermo? ¿De verdad vendiste todas mis cosas? La vecina me dijo que vendiste todo. ¿Es en serio que vendiste mi bolso Gucci en $30? La muy perra no quiere devolverlo. Estás loco, eres un maldito. No levanté la voz. No porque no sintiera nada, sino porque entendí que gritar no me devolvería el control de la situación. Dejé que terminara. Cuando hizo una pausa para respirar, respondí con el mismo tono con el que había contestado al inicio. Ojo por ojo, Larisa, dije. Usaste el viaje que yo pagué para irte con otra persona. Yo solo recuperé parte del dinero con tus cosas. Aún faltan $500. ¿Me los transferirás o me los darás en efectivo? Con suerte, alguno de los vestidos que quedaron te ayudará a reunirlos. Su respuesta fue otro grito, más alto que el anterior. Eres un maldito. Esto no se va a quedar así. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. Mi corazón latía con fuerza, pero no sentía miedo inmediato. Sentía una mezcla difícil de describir, adrenalina, cansancio y una ligera satisfacción que no me enorgullecía, pero que tampoco podía negar. No había ganado nada, pero tampoco había salido completamente derrotado. Pasaron aproximadamente 30 minutos. Yo estaba sentado en la sala, sin hacer nada en particular, cuando escuché el primer golpe en la puerta. No fue un golpe normal. Fue fuerte, violento, repetido. Luego vinieron los gritos. Reconocí su voz de inmediato. Larisa estaba fuera. También escuché otra voz masculina. Hugo. Gritaban insultos. Decían mi nombre. Exigían que abriera la puerta. Golpeaban con fuerza, una y otra vez. Me levanté despacio, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Ahí estaban los dos, visiblemente alterados. Larisa lloraba y gritaba al mismo tiempo. Hugo golpeaba la puerta con el puño cerrado. No abrí. En lugar de eso, tomé el teléfono y llamé al 911. Expliqué la situación de forma clara, 2 personas estaban golpeando mi puerta, gritando, negándose a irse. El operador me pidió que permaneciera dentro y que no confrontara a nadie. Seguí la indicación. Los golpes continuaron durante varios minutos. Escuché amenazas, insultos, palabras que preferiría no repetir. En ningún momento respondí. Me quedé quieto, con el teléfono en la mano, esperando. Cuando llegaron los agentes, el ruido se detuvo de golpe. Escuché voces desde afuera, instrucciones, preguntas. Abrí la puerta solo cuando me lo indicaron. Los oficiales separaron a Larisa y a Hugo. Les pidieron identificación. Revisaron la situación.
Yo salí y di mi versión de los hechos con calma. Les expliqué que estaba tranquilamente en mi casa cuando ellos llegaron sin previo aviso, gritando y golpeando la puerta. Larisa intentó interrumpirme varias veces, pero uno de los agentes le pidió que guardara silencio. Hugo caminaba de un lado a otro, claramente alterado. Su respiración era agitada. No dejaba de mirarme con rabia. Los agentes les dijeron que debían retirarse del lugar. No hubo arresto en ese momento. Solo una advertencia clara. Les indicaron que cualquier intento de continuar el conflicto podría tener consecuencias legales. Mientras los oficiales hablaban, Hugo me miraba fijamente. Yo no dije nada más. No hice gestos. No provoqué. Pero algo en mis palabras anteriores pareció afectarlo. Cuando uno de los agentes se dio la vuelta para hablar por radio, Hugo perdió el control. Avanzó hacia mí de forma repentina y me lanzó un puñetazo directo al rostro. No lo vi venir del todo. Sentí el impacto, pero no respondí. No levanté los brazos. No devolví el golpe. Solo retrocedí un paso. La reacción de los agentes fue inmediata. Dos de ellos se abalanzaron sobre Hugo, lo inmovilizaron contra el suelo y le colocaron las esposas. Larisa empezó a gritar de nuevo, esta vez llorando, diciendo que todo era culpa mía, que yo había provocado la situación. Yo me quedé quieto, con el rostro caliente por el golpe, respirando con dificultad, pero sin moverme. Los oficiales levantaron a Hugo y lo llevaron a la patrulla. Uno de ellos se acercó a mí y me preguntó si estaba bien. Asentí. Luego me preguntó algo más, con un tono formal. ¿Desea presentar cargos? Miré a Hugo, esposado, todavía forcejeando. Pensé en todo lo que había pasado desde esa mañana en la que desperté tarde. Pensé en el viaje, en el anillo, en la llamada, en la foto, en la venta de garaje, en los gritos frente a mi puerta. No dudé. Sí, respondí. Presentaré cargos. Después de que Hugo fue detenido y trasladado, la situación se calmó de forma abrupta. Larisa se quedó unos minutos más discutiendo con los oficiales, llorando y reclamando, pero finalmente también se retiró. La patrulla se fue y el ruido desapareció, dejando mi calle tan silenciosa como si nada hubiera ocurrido. Yo entré a mi casa, me senté en el sillón y sentí el cansancio acumulado caer de golpe. Me dolía el rostro por el golpe, pero más que el dolor físico, sentía una especie de agotamiento mental profundo. Habían sido días intensos, llenos de decisiones rápidas y emociones contradictorias. Esa misma noche recibí una llamada de un número desconocido. Era Hugo. No contesté de inmediato. Dejé que sonara un par de veces antes de responder. Cuando finalmente lo hice, su tono era completamente distinto al que había escuchado antes. Ya no gritaba. No insultaba. Sonaba contenido, casi cuidadoso. Me dijo que quería hablar. Que necesitaba llegar a un acuerdo conmigo. Escuché. Me explicó que tenía antecedentes legales. No entró en muchos detalles, pero dejó claro que una denuncia por agresión podría llevarlo a la cárcel. Dijo que había perdido el control, que no había sido su intención golpearme, que todo se había salido de las manos. Luego fue directo al punto. Te pagaremos los $500 que dijiste, me dijo. Solo queremos que retires los cargos. No respondí de inmediato. Me tomé unos segundos para pensar. No sentía placer en la situación, pero sí entendía que, por primera vez desde el inicio de todo, yo tenía una posición de ventaja. No había buscado esto, pero estaba ahí. 500 ya no son suficientes, respondí finalmente. Hubo silencio del otro lado. ¿Cómo que no? Preguntó. Tú dijiste 500. Eso fue antes, dije. Ahora serán 800. Su tono cambió de inmediato. Se notaba molesto. Eso no es lo que acordamos, dijo. Tú habías dicho 500. Correcto, respondí. Los 300 extras son intereses. No elevé la voz. No expliqué más. No era necesario. Hubo unos segundos de tensión, luego escuché su respiración profunda.
Sabía que estaba evaluando sus opciones. Y sabía que no tenía muchas. Finalmente aceptó. Ese mismo día recibí una transferencia por $800. Verifiqué que el dinero estuviera en mi cuenta antes de hacer cualquier movimiento. Una vez confirmado, me comuniqué con las autoridades y retiré los cargos. No sentí euforia. No sentí triunfo. Solo sentí cierre. Larisa me escribió una última vez poco después. No fue para disculparse ni para aclarar nada. Fue un mensaje corto, cargado de desprecio. Me llamó cobarde. Dijo que algún día se las pagaría. No respondí. Desde entonces, no he vuelto a saber nada de ella. Con el paso de los días, empecé a reflexionar sobre todo lo ocurrido. No escribo esto para presentarme como un héroe ni para pedir validación. Soy consciente de que muchas de mis decisiones fueron impulsivas. También soy consciente de que, legal y moralmente, la situación se movió en una zona gris. Pero hay algo que entendí con claridad. Larisa no me traicionó esa mañana. Me traicionó mucho antes. Ese viaje no fue una decisión espontánea. Fue el resultado de elecciones que yo no vi o no quise ver. La diferencia es que ella actuó pensando solo en sí misma, mientras yo asumí las consecuencias de ambos. Aprendí que la confianza ciega no es amor, es negligencia. Que compartir planes no garantiza compartir valores. Y que muchas personas no se van cuando ya no te quieren, sino cuando ya tienen asegurado a alguien más. No me enorgullece cómo terminó todo, pero tampoco me arrepiento de haberme defendido dentro de los límites que tuve. Recuperé parte de lo perdido, no solo en dinero, sino en dignidad. Y, sobre todo, recuperé algo que había dejado de lado durante esa relación, el respeto por mí mismo. Hoy el anillo ya no existe. Lo vendí días después. No porque necesitara el dinero, sino porque no quería conservar un símbolo vacío. El viaje quedó como una lección costosa, pero clara. Si algo puedo decirle a quien lea esto es lo siguiente: cuando alguien te demuestra quién es, créelo. No intentes salvar planes que solo existían en tu cabeza. Y no confundas paciencia con aguantar faltas de respeto. A veces, cerrar una puerta no es perder algo. Es evitar perderte a ti mismo.